El principal obstáculo para nuestros deportistas. En la cabeza. Nosotros necesitamos mucho más poder mental. ¿Algo de lo que se arrepienta? Más bien yo diría que de lo único que no me arrepiento es de haberme metido en el camino del periodismo. Lo mejor del fútbol. Con todo y sus defectos, los jugadores. Lo peor está por fuera. El entorno del fútbol es muy nocivo y últimamente hasta peligroso. Bueno, Mónica, estamos en un nuevo capítulo de Lo Más Viral, este Sí, video señor. podcast de Noticias Caracol Ahora y Boombox, con un invitado muy especial. Muy especial, además que nos tiene a todos Hemos vivido literalmente tristezas, emocionados. Hemos llorado, Sí. hemos vivido alegrías, hemos gritado Sí, total. al son de sus comentarios. Y yo creo que más en esta temporada, Juanca, que estamos en Copa América, creo que estamos todos ahí. Una vocecita que siempre está ahí, la de don Javier Hernández, que hoy está con nosotros en Lo Más Viral. Don Javi, gracias por estar con nosotros. Juanca, un placer. Aquí me someto Hoy ha venido más de esporro. Sí. Sí, entonces está diciendo que más. Pero le gusta don Javi en sus tiempos libres. Esta es la pinta. Es decir, ¿cuándo fue que recientemente tuvimos el primer programa de Así va la Copa? Y Ricardo y yo muy cachacos con zapato negro y todo, y Dudamel con el vestido y los tenis blancos. Dice, pucha, ¿será que los vamos a tener que pedir de dotación de aquí en adelante? Porque, Claro. porque No, todo el mundo están de mantiene moda. una frescura. Pero además uno a don Javi siempre lo ve bien Sí, no, puestecito, bien elegante. O sea, usted siempre es Sí, muy de... soy poco liberal en ese sentido. Sí, Ah, sí, bueno. sí. En radio se relaja un poco más, que ahora la En radio también se ve, ¿no? Pero es que mi vida fue así, es decir, Sí. fue Bogotá la que me encasilló en el vestido y la corbata. Porque yo en Medellín, cuando empecé en Manizales, pero cuando me fui a continuar mi carrera en Medellín tenía, por el clima, la particularidad de estar en jean, franela y mocasines sin medias, con los guayos, los zapatos de fútbol, el balón y los petos en la maleta del carro, porque en cualquier momento le decían a uno, hay partido de fútbol en la sede, el equipo de periodistas, y salíamos por las tardes a jugar fútbol y era todo frescura, entonces no había esa obligación de estar como se está aquí en Bogotá. ¿Cómo empezó ese amor por el fútbol, don Javi? Pues yo digo que la pasión se la transmiten a uno los padres. Mi padre era muy hincha del Once Caldas y siempre la obsesión era el que nosotros también nos enamoráramos, 5 hermanos del equipo que él siempre amó. Nos llevó al estadio y yo recuerdo que el primer partido que me llevó era Once Caldas Palmeiras de Brasil, que traía en ese entonces a una de las figuras campeonas del mundo, que era Babá, un centro delantero que jugó con Pelé en el año de 1958. Estamos hablando del 61, yo tendría pues 7 años, más o menos 7 años. Y entonces la ida al estadio para mí fue un gran impacto. Y ver ese equipo de blanco total y las figuras, y escuchar después en el colegio que los compañeritos míos querían ser como Pipa Botero, que era el extremo derecho del Caldas. Entonces eso fue entrando una goma y uno ya no pedía sino balones y uniformes, Y en el camino me crucé con un personaje maravilloso, el Pecoso Castro, porque nosotros vivíamos en el barrio Chipre. El Pecoso Castro vivía en la parte alta y al frente de mi casa, que era un barrio que apenas estaban colonizando, había un baldío, se llamaba La Batea, una canchita de fútbol improvisada, y el resto eran lagunas. Eran aguas estancadas en esa zona. Entonces, tener esa cancha al frente, los niños necios del barrio, que eran los de arriba, el Pecoso Castro y sus compinches, nos hacía vivir permanentemente fútbol. Desayuno, fútbol. ¿Y siempre ha tenido ese genio, el Pecoso? Que el Pecoso es un personaje, maravilloso. Yo me acuerdo, y lo contaba recientemente, y él en una charla que tuvimos en la ciudad de Cali hace poco, se reía mucho de mí, porque los ricos, entre comillas, que éramos tan pobres, un poquitico menos pobres que ellos, teníamos un balón. Porque un padre de familia con 5 hijos, un diciembre, trabajador, no boyante, que tenía que cumplir con la obligación de los 5 hijos, ¿qué podía regalarle a los hijos? Vía bicicleta, no son 5 bicicletas, entonces nos regalaba un balón para los 5. Claro. Entonces yo me iba con el balón a la cancha y ahí, estando en la cancha, bajaba el Pecoso Castro. Ellos no tenían balón. Entonces
a mí me tenían que meter a la brava al partido porque si no me llevaba el balón. Entonces el Pecoso se ríe mucho y yo también me río mucho del tema porque él, como yo era el chiquito y el tronco, lo que hacía era armar dos porterías, la portería del partido que ellos jugaban y otra donde me ponía a mí. Me decía Sarrino, párese ahí que usted es el portero. Y pasaban los minutos y no me hacían ningún disparo y le hacían el disparo a la portería que estaba al lado mío. Entonces ya empecé a darme cuenta que me estaban utilizando. Entonces me ponía a llorar y me llevaba el balón. Claro. Entonces esas son las historias que empieza uno con el paso del tiempo a recordar con alegría y con nostalgia, porque era un mundo muy sano, en medio de todo era un mundo muy sano en esa época. Pero así, o sea, don Javier era tronco para el fútbol. Era el más chiquito, después ya pude desarrollar algunas facultades, tuve emociones muy grandes, como la de jugar fútbol al lado de mi hijo, de Juan Pablo, que ese sí era crack. Juan Pablo llegó a ser campeón de quinta categoría con la UPB en Medellín. Por chiquito el profe Luis Fernando Montoya cada rato nos dice, no es que era muy chiquito, era muy bajito, no lo llevó a la selección Antioquia infantil, de donde salieron figuras como Juan Pablo Ángel, por ejemplo. Venga, don Javi, ¿cómo se da ese paso o quién le da, digamos, esa primera oportunidad para empezar a narrar y empezar a hablar de fútbol ya como profesión? Porque entiendo que no es tan sencillo, ¿no? O sea, llegar, además quedarse ahí y lograr, digamos, lo que ya es don Javi hoy. ¿Quién le dio esa primera oportunidad? Todo esto nace de una frustración. A ver, uno quiere soñar. En esa época, usted escuchaba la Vuelta a Colombia y dice, yo quiero ser ciclista. Escuchaba fútbol, yo quiero ser futbolista. Y cuando ya uno veía que no tenía ni bicicleta para ser ciclista, ni condiciones para ser un futbolista de primera calidad, entonces empezaba a mirar y a escuchar los narradores. Y se da un fenómeno mágico en Manizales, que es la aparición de Javier Giraldo Neira. Entonces Javier Giraldo Neira se convierte en el chacho del pueblo. ¿Cómo explicarlo de Javier Giraldo Neira? En esa época, a los periodistas nos tenían fuera de contexto. El periodista y el locutor no eran socialmente bien recibidos porque tampoco tenían buenos comportamientos, eran borrachos, malas pagas, tenían líos de familia, escándalos familiares, todo eso. Era algo muy rechazado socialmente. Y entonces uno decía que yo quiero ser periodista, no quiero ser locutor, y entonces en las casas se ponían difíciles. Pero surgió una figura, Javier Giraldo Neira, abogado, hermano del gobernador de Caldas, Jorge Enrique Giraldo Neira, hijo de un prominente ciudadano de Manizales, y empieza a hablar de fútbol y a ser considerado uno de los mejores del país. Y entonces ya uno escuchaba a Javier Giraldo en México, lo escuchaba en Paraguay, lo escuchaba en Argentina, y entonces en la ciudad se convirtió en el gran fenómeno y todo el mundo quería ser como Javier Giraldo Neira. Ahí se suman otras cosas, las envidias. Yo no digo que haya envidias sanas o malsanas, pero las envidias naturales del ser humano. El único carro bonito de la ciudad lo tenía él, que era un Mustang, y las mujeres más bellas las paseaba entre la 22 y la 23. Entonces uno decía, ¿yo por qué no puedo ser como Javier Giraldo Neira? Entonces ahí arranca la escuela de Manizales, que es la que tiene a personas como Carlos Antonio, como Esteban Jaramillo, como César Augusto Londoño, más tarde Ricardo Rego, Ricardo Henao, y de ahí salimos de esa escuela, porque el que nos purificó el ambiente fue Javier Giraldo Neira, el que le dio perfume a la profesión. Don Javi, de ese amor entonces que nace en el periodismo deportivo, ¿cuáles son las grandes diferencias del periodismo deportivo del pasado al que está hoy? Yo creo que nosotros estamos obligados a estudiar más, a averiguar más, y este no es un descubrimiento. Yo era director de deportes de Caracol Radio en los años... en el año 2000, 2001. Entonces se me olvida que Ricardo Alarcón, siendo el presidente, nos cita a una reunión y nos dice, mire, tecnológicamente esto es lo que está apareciendo. Entonces van a tener que entender que esto va a transformar totalmente la profesión. Y nos proyecta una reunión en la sala del periódico El País de Madrid, donde el expositor decía, mire, ustedes ya no van a ser los propietarios de la noticia. La noticia va a venir del ciudadano común y corriente. Ustedes lo que tienen que tener el rigor es para que esa noticia se procese con toda la lealtad
que corresponde a un periodismo responsable, porque todo el mundo se va a convertir en periodista. Todo el mundo va a tener su red social. Apenas estaba empezando a imaginarse lo que ya hoy estamos viviendo. Y evidentemente con el paso del tiempo, entonces, el periodismo, yo lo digo con tristeza, y hay contadas excepciones, en general se convirtió en una repetición de lo que se da en las redes. A mí me tocaron consejos de redacción, aquí y recientes, más o menos 2010, 2005, 2010. Creo que por esa época todavía, 2005, que Yamid Ahmad en consejos de redacción hizo levantar periodistas porque llevaban noticias que eran de boletines y no eran noticias investigadas, averiguadas, confrontadas. No había la investigación que siempre hizo grande a los periodistas de ayer. Y en el fútbol pasa eso, aunque tengo que admitir algo, a los muchachos de hoy les queda más difícil aprender porque a nosotros nos tocó convivir con los jugadores y con los técnicos. Sí. En la época mía, en el estadio, nosotros hacíamos parte del banco donde se sentaban los suplentes y con una cinta de espadrapo separaban el banco, jugadores y cuerpo técnico para este lado y reporteros para este. Entonces uno veía e interpretaba el partido con sus propios ojos, pero con los ojos del técnico. Entonces uno, estando ahí, le iban a dar el cambio y tenía toda la información fresca, porque López Fretes, que era el técnico de Atlético Nacional en el año 94 o 95, se paraba y le gritaba: Moncada, no se proyecte que te están ganando la espalda. Esa información era exclusiva para uno. Cuando le dan el cambio, ¿qué está pasando abajo en el banco? Uno decía, es que López Fretes le está pidiendo a Moncada que no se proyecte mucho porque fulano de tal le está ganando la espalda, le están cruzando la pelota a la espalda. Y entonces había una lectura inmediata del partido, ¿producto de qué? De que uno tenía los maestros ahí. Y usted iba a los entrenamientos y era igual. Moni y Juanca, uno en el entrenamiento se enteraba cómo iba a funcionar el partido del domingo. Hoy Juan Pablo está detrás del arco. Hoy pero en el partido. Exacto. Está detrás del arco, pero no te dejan entrar al entrenamiento. Entonces uno no sabe que se ha preparado. Uno tenía la amistad y los jugadores eran confidentes y le decían, ojo que si hay un tiro libre de esta magnitud, fulano la toca, Perano pica por otro lado, se la cruza, cambian al segundo palo y Vilarete de cabecea. Entonces uno ya tenía toda esa información. Entonces esa fue la ventaja que nosotros, los de mi generación, tuvimos. Los de hoy no tienen esa ventaja. Admito que están en desventaja en cuanto a conocimiento. Son más picantes, más polémicos, se sonrojan menos para decir las cosas. Eso es verdad. Escogen qué tipo de periodismo quieren hacer un periodismo agresivo. A nosotros nos prepararon para hacer un periodismo muy, muy técnico, sí. Sin renunciar a ser duro y crítico cuando las circunstancias lo obligan. Entonces ahí hay una gran diferencia, pero la diferencia del periodismo viejo y al de hoy radica exclusivamente en las oportunidades de conocimiento. Ahí está la diferencia. En las oportunidades de conocimiento, don Javi, y usted mencionaba el tema de las redes sociales. Sí. ¿Cómo le fue a usted con este tema de las redes sociales? Porque por mucho tiempo lo veíamos por fuera, sin cuenta, sin nada, pero después de un tiempo para acá ya empezó a tener sus redes sociales. Sí, abrió X. ¿Cómo le fue? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque estaban opinando a nombre mío. Okay. Y entonces había un Javier Hernández Bonet en Facebook, había Javier Hernández Bonet en Twitter, ahora X, en distintas ventanas empezaron a opinar a nombre mío. Entonces, aunque tengo que admitir que fueron juiciosos relativamente, porque no me metieron en ningún lío, y yo dije, en cualquier momento con las actuales circunstancias políticas del país, hacen un comentario político y me meten en un lío, porque la mitad de la gente se cree el cuento porque no tiene la capacidad de verificar si eso es una cuenta auténtica o no, si es real o no es real. Entonces con el equipo de digital de Caracol nos pusimos a pensar si era mejor, porque lo habíamos intentado y habíamos logrado, pero cuando usted hace cerrar una cuenta le aparecen 20 más. Entonces decidimos que había que crear una cuenta, porque además Twitter, X así nos lo exigía. Ellos nos decían, no, pero nosotros, a ver, demuéstreme que usted no es el que está escribiendo.
Entonces, la única manera de protegerlos es saque una cuenta y nosotros protegemos su cuenta y ya ahí sí sabemos que las demás son cuentas que tenemos que cerrar. ¿Y cómo le ha ido, don Javi, con ese Esa posteo experiencia. sí, esa experiencia Porque a en las veces redes? son opiniones, como usted dice, picantes, don Javi. Sí, digamos, yo no soy muy repetitivo, es decir, la semana escribo 2 o 3 veces. ¿Lee comentarios? No, ¿Qué le hace? no leo comentarios. No leo comentarios porque he decidido, uno no puede evitar que la gente te diga cosas. Lo que puede evitar es que te hagan daño. Y entonces, ¿cómo evitas que te hagan daño? Pues no metiéndose en el mismo mundo de ellos, llenándose de rabia para contestarle a fulano, para contestarle a Perano. Entonces no entro en ese ejercicio. Mi teoría había sido distinta hasta que por seguridad, como les digo, el equipo digital de Caracol me recomendó que abriera la cuenta. Yo siempre tenía el ejercicio, pero yo para qué voy a tener cuentas si tengo el privilegio de estar en una empresa que cuando me abre el micrófono generosamente me permite que le llegue a más de 10 millones de colombianos en un partido de Selección Colombia. Entonces yo, ¿para qué me voy a poner a meterme en Twitter, en redes? Pero se presentó esa urgencia y fue una jugada más defensiva que Defensiva en términos futbolísticos. Sí. Me acuerdo el día que abrió la cuenta don Javi, estábamos en una sesión de fotos, un comercial. Le digo, don Javi abrió cuenta, fue ese mismo día. Y me dice don Javi, claro, es que me cansé que estén opinando en cuerpo ajeno. Exactamente. De cuenta de uno. MX es tremendo. Sí. Venga, don Javi, algo que yo sé que usted lo ha contado, ya lo ha explicado, pero para todos nuestros usuarios y también quienes nos escuchan, este tema de la Copa América todavía está ahí como la gente pregunta, ¿no? ¿Por qué no estamos allá? Y tratar de entender un poco esa explicación, porque estamos además transmitiendo los partidos de la Selección Colombia. ¿Cómo se lo explicamos a la gente pues de una manera sencilla? A ver, la mejor manera es, y la más corta, es decir, que solo nos vendieron ese pedazo. Es decir, a ustedes les vendemos solo los desayunos, pero no les queremos vender almuerzo ni les queremos vender la cena. Lo toma o lo deja. Pero el desayuno que dicen los expertos es la comida más importante del día, tenía los juegos de la Selección Colombia. Entonces entramos a comprar el desayuno. ¿Por qué no nos venden el almuerzo y la comida? Porque los propietarios son los mismos dueños del cable. Y los del cable lo que quieren es masificar con este tipo de eventos las suscripciones. Entonces es un juego comercial. Podrán decir, otros se preguntarán y dirán, sí, pero si esa fuera la filosofía del cable, pues muy simple, no les vende tampoco los partidos de selección. No crean, hay otro aspecto que tiene un antecedente además jurídico en Argentina. En Argentina el cable se apoderó de los partidos de la selección de Argentina ya hace varios años, 15 años aproximadamente, y no los presentaban por televisión pública, así que obligaban a todo el pueblo argentino a comprar el cable para poder ver los partidos de su selección. Entonces ahí entró el gobierno y dijo, un momentico, esos son partidos de interés nacional. Ese fue el fútbol para todos. ¿Sí? Hizo parte de la filosofía después del fútbol para todos, pero empezó con el tema de la selección. Empezó con el tema de la selección. Entonces, ese riesgo los países no los corren. Y el fútbol recomienda que no se cierre la puerta a las clases menos favorecidas, que son las que tienen su televisorcito para verlo en televisión abierta y no tiene que pagar absolutamente nada de lo que el sobrecargo del recibo de la luz no más. Claro. Entonces esa es la razón. Tenemos los partidos de selección porque sabemos que más adelante puede ser declarado interés nacional y chao, lo declaran interés nacional y hay conflictos. Por televisión cerrada se presentan el resto de partidos, que es con los que conquistan el mercado de la televisión paga. Igual siguen siendo tremendas transmisiones, sí. la emoción de nuestro... Nos hacen la pregunta, don Javi, ¿por qué no está allá, en el estadio? Porque hay otro hecho, si te venden apenas 6 partidos, un equipo como el nuestro, para una operación de esa magnitud, obliga mínimo llevar 15 personas. Entonces tener 15 personas durante 40 días,
el palo no está para cucharas, viaticando, engordando, Claro. en chor y chanclas, porque no hay nada que hacer, entonces no es justo con la empresa. Y a pesar de que todos estos movimientos que pegan a los financieros son de cierta manera muy agradecidos por la compañía, sí tengo que decir con orgullo que fue de nuestra dependencia, de nuestra área de deportes y producción, de donde vino la solicitud. Mire, nosotros no queremos degollar la empresa, sacarle toda la sangre, no, nosotros pensamos que no se justifica que nos estemos estacionando como turistas allá sin poder ingresar a transmitir los partidos, porque no hay partidos para transmitir, apenas seis Sí. partidos, que puede ser 7 si Colombia avanza. Un tema de responsabilidad empresarial. Un tema de responsabilidad empresarial. Importante. Don Javi, a mí siempre me genera curiosidad, ¿cómo hacen ustedes, además, periodistas deportivos, para en medio de un partido de estos que genera todas las emociones del mundo, porque todos estamos sufriendo, mantener Sí. de alguna manera, pues obviamente esa compostura en medio de lo que está pasando? Obviamente cuando juega Colombia, ¿cómo lo logra, don Javi? Porque lo sufre uno de hincha cuando está viendo, y obviamente sufre además, pues dependiendo de lo que esté pasando en el partido. Mori, yo creo que hace parte de la formación que tenemos los más viejitos, porque el fenómeno que se está dando hoy en el mundo, especialmente en Argentina, en Chile, no tanto en Uruguay, sí en Ecuador, es que se están abriendo las transmisiones de hinchas. Y entonces, por ejemplo, en Argentina hay un tipo muy famoso que narra los partidos de Boca. Y es grosero, y echa madres, y zapatea, insulta a los jugadores, después los idolatra. Y todo eso, entonces se ha empezado como a invadir también con ese tipo de transmisiones. Entonces el de Boca tiene su narrador, y el hincha de River tiene también su narrador apasionado, Sí. que es un poquitico más decente. El de Boca es mollo, que es pura barriada. Es más, cuando hay un gol, ponen el ruido de un catre en un ejercicio Sí. no normal, de los catres que suenan Claro. ya, como diciéndole, nos estamos tirando a Sí. estos. Ese es el ruido con el que ambienta la transmisión. El otro es Santarciero, el de River, que es mucho más decente, se apasiona por River. Pero es mucho más piadoso. Él es el que puso a Borja, el colombiano, cada que hace un gol en River, el Hijo de Dios, porque él siempre mira al cielo, entonces el Hijo de Dios, y saca poemas de River y de Borja cuando marca gol. Entonces esto se revuelve, como si abrió tanto la comunicación, esto está revuelto. Al final hay que luchar es por buscar cómo pegarle a la mayoría, ¿no? Vamos, don Javi, a hacer la última parte ya de esto, que De esta es nuestra entrevista. sección de siempre, y es que hacemos unas preguntas rápidas para unas respuestas Bueno, igual de espero que no me rápidas. corche. Esperemos que no lo corchemos, don Javi. La última vez que lloró. La semana pasada que tengo mi niña en China, la menor, Sofía, que está en una gira por el colegio, y cuando me despedí se me aguaron los ojos porque todavía faltaba mucho. Ya hoy, cuando venía para la entrevista, conversé con ella, pero ya sentí una cosa distinta, que fue la alegría de venir, porque ya el domingo llega. ¿Quién lo inspira? A mí siempre me ha inspirado una persona a la que considero generosa de corazón y de actuar, que es Jorge Eliezer Campuzano, mi gran maestro. No se me olvida sus enseñanzas. El látigo que me dio para tener un comportamiento decente frente a un micrófono. ¿Cómo quiere que lo recuerden, don Javi? Quiero que me recuerden como un hombre sano, lleno de defectos, porque los seres humanos estamos llenos de defectos, pero una persona que si se equivocó, nunca tuvo la intención de hacerle mal a los demás. El principal obstáculo para nuestros deportistas. En la cabeza. Nosotros necesitamos mucho más poder mental. Ese es el éxito de la selección de Pekerman, y es el éxito de los 2 títulos de Copa Libertadores de Colombia, de Atlético Nacional y de Once Caldas, que tuvo un psicólogo, Alfonso Sosa, que los 2 títulos coincidieron con el mismo psicólogo, que manejó la cabeza de los jugadores.
con unas teorías impresionantes. Algún día los presento para que lo sienten acá Sí, y por se van favor. a divertir. ¿Algo de lo que se arrepienta? Uy, tantas cosas, Moni. Sí, me arrepiento de muchas cosas. Más bien yo diría que de lo único que no me arrepiento es de haberme metido en el camino del periodismo. Si volviera a nacer, elegiría lo mismo. ¿Un defecto? La impaciencia. Soy impaciente y exageradamente detallista en temas profesionales. Yo por eso en la sección que yo presento a las 7 de la noche doy todos los recorridos en las salas de edición mirando Don cuál Javi es uno el lo ve producto desde final. las 5 de la Todo el tarde tiempo, en la sí. sala de redacción, ¿no? Ujú, Sentado Sí. con los periodistas ahí en el iNews, corrigiendo cada palabra y cada coma. Entregué mi oficina. Yo soy el único ejecutivo que no tiene oficina. Ah, imagínese. Porque mi oficina es la sala de redacción con los muchachos. Un sueño por cumplir, don Javi. Un sueño por cumplir, ver graduar a la chiquita, ya los dos mayores profesionales, que Dios me dé de vida, porque soy padre viejo, con una niña que apenas va a cumplir 17 años. Ya tuve el sueño de celebrarle los 15 y ahora quiero celebrarle el año entrante, el que termine su bachillerato, y si la puedo ver graduar sería toda una realización. Lo mejor del fútbol. Lo mejor del fútbol son, con todo y sus defectos, los jugadores. Lo peor está por fuera. Esa era Esa la la siguiente que seguía, pregunta. lo peor del del fútbol. Lo peor del fútbol está por fuera. El entorno del fútbol es muy nocivo y últimamente hasta peligroso. Las redes sociales son Las redes sociales son un gran invento, pero mal ejecutado. Está en las manos del diablo casi siempre. Una entrevista soñada, don Javi. Pues no la voy a necesitar si se lee en el libro que saco en septiembre, va a sacar libro, don Ah, Javi. mire, que tenemos- se llama, el título, por lo menos aprobado hasta este momento, es Lo soñé, lo jugué y lo gané. Cómo arranqué y cómo en el camino me fui encontrando un montón de ángeles que me ayudaron, porque soy un bendecido hasta llegar donde estoy. Déjeme ya cerrar con esta, don Javi. Sí. Y esto es un tema que se comenta en redes, para que uno no va a decirlo. Pero lo que se comenta en redes es el gran liderazgo que ha tenido el Gol Caracol siempre en las transmisiones de fútbol. sí, Cuando ve esos números, ese número del rating, la cantidad de personas que están viendo el Gol Caracol, ¿qué siente? ¿Y cuál fue el secreto para alcanzar eso? Juan Camilo, hay un gran contraste en eso. Sabe que hay un contraste. Uno siente la emoción de ganar, porque esto también es una competencia. Bueno, uno compite y siente la emoción de ganar. Pero en el fondo, porque yo he estado de los dos lados, he estado del lado ganador y también del lado perdedor. En el fondo, hoy en día la televisión abierta está en un grave riesgo. Y cuando se marcan esas grandes diferencias, uno siente que la que puede salir perjudicada no es RCN, para hablar en términos concretos, sino la televisión abierta. A nosotros nos gusta más, increíblemente nosotros fuimos mucho tiempo exclusivos, pero cada que había una reunión aquí en Caracol a mí me preguntaban, ¿y será que le vendemos derecho a RCN? Pues claro, salgamos a competir. Salgamos a competir, porque el competir te hace mejor, te obliga a estudiar, te obliga a montar estrategias, todo eso. Pero la televisión abierta se debilita cuando hay uno solo. Eso es como un campeonato de fútbol, Sí. donde de todos contra todos, de esos que se dan en Europa de un año, que usted ve siempre arriba al Real Madrid, o en Alemania veía siempre arriba al Bayern Múnich. Se va perdiendo como ese interés, esa emoción. Qué pereza, estoy siempre ganando todas las veces. No es que esté invocando el deseo de la derrota, ni más faltaba. Gozo con el triunfo, lo disfruto, lo criticamos, porque nosotros, ese es el éxito del Gol Caracol. Nosotros no nos quedamos con el triunfo. Al otro día estamos revisando en qué nos equivocamos a pesar de haber ganado. Los números no nos embelezan, nos embeleza la conciencia. Si hicimos algo mal, ¿cómo hacemos para corregirlo? Porque uno tiene que corregir es cuando está arriba, y tiene que hacer cambios es cuando está ganando. Ese es un principio empresarial universal. Las grandes compañías han hecho sus grandes evoluciones, pero cuando están ganando, no cuando están en crisis. En crisis se dan es puras pataletas, pero la televisión abierta necesita que el competidor tenga también la fortaleza, y por eso, porque mucha gente le dice a uno, es que ustedes deben gozar mucho como vuelven a RCN. No,
Si hablamos de tema comercial, mire lo complejo que es esto. Los clientes, hubo una época en las transmisiones de fútbol, en los torneos, cuando el rating era mucho más parejo, las diferencias eran más cortas. Había clientes, voy a montar el nombre aquí de una harina Pepito. Entonces, está con Caracol y es un evento grande. Entonces, la otra harina que compite, que es harina Magola, decía, no, pues entonces yo me voy con RCN. Y había tan poca diferencia que las dos harinas estaban en el mercado de la televisión abierta. Hoy, la que llegue primero se queda y la otra que dice, pero yo cómo me voy a ir con ese rating de la competencia. Entonces me voy a otra parte de la industria, me voy a las redes, Claro. me voy a los periódicos, me voy y hago mi campaña por allá. Y muchos de los clientes después no vuelven a la televisión abierta. Entonces eso debilita la industria. Y nosotros lo que necesitamos es una industria fuerte, que nos dé oportunidad, yo ya estoy pensionado, pero que nos dé oportunidad a las generaciones que vienen, que tengan posibilidades de buenos salarios y estabilidad laboral. Entonces ese es un tema muy complejo y de pronto hasta muy filosófico, ¿no? Claro, Pero, complejo de entender, pero... Muy bien, pero, ahí estaba don Javi. Sí, ahí está don Javi. Aquí en Lo Más Viral, don Javi, le agradecemos mucho Por estos minutos. un abrazo, gracias por esta oportunidad y esperamos vernos nuevamente. Lo seguiremos viendo, eso sí, Claro todo esto que de la sí. Copa América, claramente.